En el corazón de Bogotá, donde las calles empedradas se entrelazan con modernos edificios y la niebla matutina cubre la ciudad como un manto gris, existe un callejón que los residentes del barrio La Candelaria prefieren evitar después del anochecer. No tiene nombre oficial en los mapas, pero los lugareños lo conocen como el Callejón del Niño. Y su historia ha atormentado a 3 generaciones de bogotanos. Todo comenzó en el invierno de 1987, cuando Bogotá atravesaba uno de sus periodos más violentos. Las calles olían a lluvia constante y a miedo. En aquellos días, el barrio La Candelaria era un lugar donde las familias trabajadoras luchaban por sobrevivir, donde cada peso contaba y donde los niños jugaban en las calles sin la supervisión que hoy consideramos básica. Mateo Cortés tenía apenas 8 años cuando desapareció. Era un niño delgado, de ojos oscuros, como el café recién molido, y cabello negro que su madre, Rosa, peinaba cada mañana antes de enviarlo a la escuela. Mateo era especial, no por algo extraordinario, sino por su bondad ordinaria. Compartía su almuerzo con los perros callejeros, ayudaba a su abuela a subir las escaleras empinadas de su edificio y siempre tenía una sonrisa para los vendedores ambulantes que conocía por nombre. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Ahora, continuemos con lo que le sucedió a Mateo. La tarde del 15 de julio de 1987, Mateo salió de su apartamento en el 3er piso de un edificio de ladrillo descolorido en la calle 11. Su madre le había dado 500 pesos para comprar pan en la panadería de don Esteban, a solo 2 cuadras de distancia. Rosa recuerda perfectamente haberle dicho: «Mateo, ve directo a la panadería y regresa inmediatamente. No te detengas a hablar con nadie». El niño asintió. Se puso su chaqueta azul marino, la que tenía un parche de Superman cosido en el hombro izquierdo por su abuela, y salió corriendo por las escaleras. Don Esteban, un hombre robusto de 60 años, con bigote espeso y manos siempre cubiertas de harina, recuerda claramente haber atendido a Mateo ese día. El niño llegó como siempre, alegre, me preguntó por mi gato Peluso y compró 2 panes de sal. Le di una galleta de regalo, como hacía cada semana. Salió de mi panadería a las 4:15 de la tarde. Lo vi alejarse hacia su casa, caminando tranquilo, masticando la galleta. Pero Mateo nunca llegó a casa. Cuando el reloj marcó las 5 de la tarde y su hijo no había regresado, Rosa comenzó a sentir ese terror primitivo que toda madre conoce. Bajó corriendo las escaleras, sus chanclas golpeando los escalones de concreto, y recorrió las 2 cuadras hasta la panadería. Don Esteban le confirmó que Mateo había estado allí, que había comprado el pan y se había marchado hacía más de 40 minutos. Rosa sintió cómo el mundo comenzaba a girar. 2 cuadras, solo 2 cuadras, separaban la panadería de su hogar. ¿Cómo podía un niño desaparecer en esa distancia tan corta? Los vecinos se organizaron inmediatamente. En esos días, la comunidad todavía funcionaba como una familia extendida. Don Julio, el carpintero del 1er piso, doña Mercedes, la costurera que vivía al lado, el joven Diego, estudiante universitario. Todos salieron a buscar a Mateo. Recorrieron cada calle, cada tienda, cada esquina del barrio. Gritaban su nombre hasta quedarse roncos. «¡Mateo! ¡Mateo Cortés!». El eco de sus voces rebotaba en las paredes de ladrillo, pero no recibían respuesta. A las 8 de la noche, Rosa fue a la estación de policía más cercana, ubicada en la carrera 7ª. El oficial de turno, un hombre cansado con uniforme arrugado y ojos indiferentes, apenas levantó la vista de sus papeles. «Señora, los niños a veces se pierden.
Probablemente se fue a jugar con amigos y se olvidó de la hora. Vuelva mañana si no aparece. Rosa tuvo que contener las lágrimas de frustración. Sabía que su hijo jamás haría algo así. Mateo era responsable, obediente, puntual. Algo terrible había sucedido. Esa noche, Rosa no durmió. Se sentó junto a la ventana de su apartamento, mirando la calle iluminada por las escasas farolas amarillentas, esperando ver la figura pequeña de su hijo aparecer en cualquier momento. Su esposo, Hernán, había muerto 2 años antes en un accidente de construcción, dejándola sola para criar a Mateo. El niño era todo lo que le quedaba en el mundo, su razón para levantarse cada mañana, para trabajar largas horas, limpiando oficinas en el centro de la ciudad. La idea de perderlo también era simplemente insoportable. Al día siguiente, cuando Mateo no apareció, la policía finalmente tomó el caso en serio. El detective Alejandro Ruiz, un hombre de 42 años con experiencia en casos de personas desaparecidas, fue asignado a la investigación. Ruiz era conocido por su tenacidad. Cuando tomaba un caso, no descansaba hasta encontrar respuestas. Comenzó entrevistando a todos los que habían visto a Mateo ese día. La primera pista importante vino de Carmela, una vendedora de flores que tenía su puesto en la esquina de la calle 11, con carrera cuarta. Carmela recordaba haber visto a Mateo caminando con su bolsa de pan, pero lo que más le llamó la atención fue que el niño se había detenido frente al callejón que corría entre 2 edificios antiguos. Lo vi parado allí mirando hacia el callejón como si hubiera visto algo interesante, le dijo Carmela al detective Ruiz. No le di importancia en ese momento, pero ahora que lo pienso, me pareció extraño. Normalmente los niños pasan corriendo por allí porque da un poco de miedo. El callejón en cuestión era un pasaje estrecho, de apenas 1,5 metros de ancho, que conectaba la calle 11 con la calle paralela. Las paredes de ladrillo a ambos lados estaban cubiertas de humedad y musgo, y el suelo de adoquines antiguos siempre estaba mojado, incluso en días sin lluvia. Durante el día, el callejón estaba en penumbras porque los edificios altos a ambos lados bloqueaban la luz del sol. Por las noches era completamente oscuro, ya que no había iluminación pública. Los vecinos lo usaban como atajo ocasionalmente, pero preferían evitarlo cuando era posible. El detective Ruiz inspeccionó personalmente el callejón. Era un lugar sombrío, que olía a humedad y a orina. Las paredes estaban cubiertas de grafitis viejos, y en el suelo había basura acumulada, colillas de cigarrillos, envoltorios de dulces, botellas de aguardiente vacías. Pero lo que realmente llamó su atención fue algo que encontró a mitad del callejón, cerca de un drenaje oxidado, un trozo de tela azul marino. Lo recogió cuidadosamente con unas pinzas y lo guardó en una bolsa de evidencia. Su corazón se aceleró cuando Rosa Cortés identificó el pedazo de tela como parte de la chaqueta de Mateo. «Es de su chaqueta», dijo Rosa con voz quebrada, «la que tiene el parche de Superman. Yo misma cosí ese parche el mes pasado». Esta confirmación cambió todo. Mateo había estado en ese callejón. ¿Pero por qué se había detenido allí? ¿Qué había visto que captó su atención? Y lo más importante, ¿dónde estaba ahora? El detective Ruiz organizó una búsqueda exhaustiva del callejón y los edificios circundantes. Un equipo de policías revisó cada centímetro del pasaje, levantando piedras, inspeccionando el sistema de drenaje, incluso revisando los edificios abandonados que lindaban con el callejón. Pero no encontraron más pistas. Mateo había desaparecido, como si la tierra se lo hubiera tragado. Los días se convirtieron en semanas. Rosa colocó carteles con la foto de Mateo en cada poste de luz, en cada tienda, en cada iglesia del barrio. La imagen mostraba a un niño sonriente, con su uniforme escolar azul y blanco, su cabello negro peinado con raya al lado.
Bajo la foto, en letras grandes y rojas: desaparecido. Mateo Cortés, 8 años. Última vez visto el 15 de julio de 1987 en la Candelaria. Pero nadie llamaba con información útil. Las únicas llamadas que recibía la policía eran de personas que creían haber visto a niños parecidos a Mateo en otras partes de la ciudad, pero cada pista resultaba ser un callejón sin salida. Rosa dejó su trabajo para dedicarse completamente a buscar a su hijo. Cada día recorría las calles de Bogotá, mostrando la foto de Mateo a cualquiera que quisiera verla. Visitó hospitales, orfanatos, refugios para indigentes. Habló con trabajadores sociales, con sacerdotes, con líderes comunitarios. Pero nadie había visto a Mateo. El niño simplemente había desaparecido. El detective Ruiz no se rindió. Entrevistó a más de 100 personas durante su investigación. Habló con maestros de la escuela de Mateo, con sus compañeros de clase, con los vendedores ambulantes que conocía, con los conductores de autobuses que hacían rutas por el barrio. Todos describían a Mateo como un niño normal, feliz, sin problemas. No había indicios de que hubiera querido huir de casa. Su relación con su madre era amorosa y cercana. No tenía razón alguna para desaparecer voluntariamente. Entonces surgió una teoría perturbadora. Uno de los vecinos, un anciano llamado Don Primitivo, que había vivido en el barrio durante más de 50 años, le contó al detective una historia que había escuchado de niño. Según Don Primitivo, en los años 30, ese mismo callejón había sido escenario de algo terrible. Un hombre llamado Edmundo Vargas, que vivía en uno de los edificios adyacentes, había sido acusado de secuestrar niños del barrio. Nunca se comprobó nada. En aquellos tiempos, la justicia funcionaba de manera muy diferente, pero varios niños habían desaparecido en esa área durante un periodo de 2 años. Los padres, desesperados y furiosos, habían formado una turba y habían linchado a Vargas en ese mismo callejón, colgándolo de una viga de madera que sobresalía de uno de los edificios. Su cuerpo había permanecido allí durante días antes de que las autoridades lo retiraran. Desde entonces, dijo Don Primitivo con voz temblorosa, la gente dice que el callejón está maldito. Dicen que el espíritu de Vargas todavía está allí, y que a veces los niños que pasan pueden verlo. Yo nunca he creído en esas cosas, detective, pero hay historias. Historias de niños que han visto a un hombre en ese callejón, un hombre que los llama por su nombre, que les ofrece dulces o juguetes. El detective Ruiz era un hombre racional, no creía en fantasmas ni maldiciones, pero esta información le dio una nueva perspectiva. Si había una leyenda urbana sobre ese callejón, era posible que alguien la estuviera usando como cobertura para actividades criminales. Quizás había un depredador que conocía la historia y que deliberadamente usaba ese callejón para acechar a sus víctimas, sabiendo que cualquier avistamiento extraño sería descartado como superstición. Ruiz comenzó a investigar los edificios que lindaban con el callejón. Había 4 estructuras principales, 2 edificios residenciales de 3 pisos cada uno, un almacén abandonado que alguna vez había sido una fábrica textil, y una casa antigua de 2 pisos que estaba desocupada desde hacía años. El detective obtuvo órdenes de registro para todos estos edificios. La inspección de los edificios residenciales no reveló nada sospechoso. Las familias que vivían allí cooperaron plenamente, permitiendo que la policía revisara sus apartamentos. El almacén abandonado también fue inspeccionado minuciosamente. Encontraron evidencia de que personas sin hogar habían estado usando el lugar como refugio. Había colchones sucios, botellas vacías, latas de comida, pero nada relacionado con Mateo. La casa antigua fue la última en ser inspeccionada. Era una estructura deteriorada, con ventanas rotas y puertas que colgaban de sus bisagras.
La fachada estaba cubierta de enredaderas y la pintura original, que alguna vez había sido blanca, ahora era gris por la suciedad y el tiempo. Según los registros de propiedad, la casa había pertenecido a la familia Vargas. Sí, la misma familia del hombre que había sido linchado en los años 30. Después de su muerte, la casa había pasado por varios dueños, pero nadie había querido vivir allí permanentemente. Había estado vacía durante más de 20 años. El detective Ruiz y su equipo entraron a la casa con linternas en mano. El interior estaba en ruinas. Los pisos de madera crujían con cada paso, amenazando con ceder bajo su peso. Las paredes estaban cubiertas de moho negro y el techo tenía agujeros por donde entraba la luz. Había escombros por todas partes, muebles rotos, vidrios, pedazos de yeso caído. El aire era sofocante, cargado con el olor a humedad y descomposición. Revisaron la planta baja primero, una sala, un comedor, una cocina antigua con una estufa oxidada. No encontraron nada. Subieron con cuidado las escaleras al segundo piso, probando cada escalón antes de poner su peso completo sobre él. Arriba había 3 habitaciones y un baño. Las habitaciones estaban vacías, excepto por algunos muebles abandonados, cubiertos de polvo y telarañas. Pero entonces, mientras revisaban la última habitación, un cuarto pequeño al final del pasillo, uno de los oficiales notó algo extraño. Había marcas en el piso de madera, como si algo pesado hubiera sido arrastrado repetidamente sobre la misma área. Las marcas formaban un patrón circular alrededor de un punto específico del piso. El detective Ruiz se arrodilló para examinar más de cerca. Pasó sus dedos sobre las marcas y notó que algunas de las tablas del piso estaban ligeramente elevadas, como si no estuvieran completamente clavadas. Con ayuda de una palanca que uno de los oficiales había traído, Ruiz levantó cuidadosamente las tablas sueltas. Debajo había un espacio oscuro, un sótano que no aparecía en los planos originales de la casa. Su corazón comenzó a latir más rápido. Iluminó el espacio con su linterna y vio unos escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. «Voy a bajar», anunció Ruiz. Sus compañeros intentaron disuadirlo. No sabían qué podría haber allá abajo. Podría ser peligroso, pero el detective estaba determinado. Si había alguna posibilidad de encontrar a Mateo, o al menos respuestas sobre lo que le había sucedido, tenía que bajar. Los escalones eran resbaladizos y empinados. Ruiz descendió lentamente, sosteniendo su linterna con una mano y apoyándose en la pared húmeda con la otra. El sótano era más grande de lo que esperaba, aproximadamente del tamaño de toda la planta baja de la casa. El techo era bajo, apenas 1,5 metros de altura, por lo que tuvo que agacharse. El piso era de tierra compactada y las paredes eran de piedra sin pulir. Lo que encontró en ese sótano lo perseguiría por el resto de su vida. En un rincón había una pequeña cama de metal oxidado con un colchón manchado. Junto a la cama había una mesa de madera con restos de velas derretidas, pero lo más perturbador eran las paredes. Estaban cubiertas de dibujos infantiles, cientos de ellos, hechos con carbón, lápiz o a veces con lo que parecía ser sangre seca. Los dibujos mostraban niños, casas, soles, pero también imágenes más oscuras, figuras amenazantes, niños llorando, barras que parecían rejas de prisión. Y luego vio la ropa. En otro rincón del sótano había una pila de ropa de niño, camisas, pantalones, zapatos, chaquetas. Algunas prendas estaban rasgadas o manchadas. Con manos temblorosas, Ruiz comenzó a revisar la pila. Entre las prendas encontró una chaqueta azul marino con un parche de Superman en el hombro. La chaqueta de Mateo. Pero Mateo no estaba allí. El sótano estaba vacío, excepto por estos objetos perturbadores. Ruiz llamó a sus compañeros para que bajaran. Juntos,
Revisaron cada centímetro del sótano, buscando más pistas, buscando cualquier indicio de dónde podría estar Mateo ahora. Encontraron más ropa de otros niños, juguetes viejos, cuadernos con nombres escritos en las portadas, nombres que Ruiz más tarde descubriría correspondían a niños que habían desaparecido en el barrio durante las últimas décadas. La realización fue devastadora. Este sótano había sido usado por alguien, quizás por muchos años, para mantener niños cautivos. ¿Pero quién? ¿Y dónde estaban esos niños ahora? La investigación tomó un giro urgente. Ruiz ordenó que se identificara a todos los propietarios anteriores de la casa y que se localizara a cualquier persona que hubiera tenido acceso al edificio. También solicitó que se revisaran los casos de niños desaparecidos en la Candelaria durante los últimos 50 años. Lo que descubrieron fue escalofriante. Desde 1935, más de 20 niños habían desaparecido en un radio de 5 cuadras alrededor de ese callejón. Los casos nunca habían sido conectados porque ocurrían con años de diferencia, y en muchos casos, las familias eran tan pobres que las investigaciones policiales habían sido mínimas o inexistentes. Entre los registros de propiedad encontraron algo interesante. Aunque la casa había tenido varios dueños legales a lo largo de las décadas, todos ellos la habían comprado a través de la misma firma de abogados, Martínez y Asociados. Cuando Ruiz fue a visitar la firma, descubrió que el abogado principal, Octavio Martínez, había muerto 5 años antes, pero su hijo, Roberto Martínez, ahora de 52 años, todavía trabajaba allí. Roberto era un hombre de apariencia ordinaria, altura promedio, complexión delgada, cabello canoso peinado hacia atrás, gafas de montura metálica. Vestía un traje gris que había visto mejores días y tenía un aire de cansancio perpetuo. Cuando el detective Ruiz llegó a su oficina con preguntas sobre la casa en la Candelaria, Roberto pareció nervioso. Sus manos temblaban ligeramente mientras hojeaba documentos y evitaba hacer contacto visual directo. Esa casa ha sido un dolor de cabeza para nuestra firma durante años, explicó Roberto. Mi padre la administraba para un cliente que prefería permanecer anónimo. Yo heredé esa responsabilidad cuando él murió. Honestamente, he intentado venderla varias veces, pero nadie la quiere por su reputación de estar embrujada. ¿Quién es el dueño actual?, preguntó Ruiz. Roberto dudó. Por ética profesional, no puedo revelar esa información sin una orden judicial. Ruiz obtuvo la orden en menos de 24 horas. Cuando regresó a la oficina de Roberto con el documento legal, el abogado no tuvo más remedio que entregar los archivos. El nombre del propietario era Edmundo Vargas Jr., el hijo del hombre que había sido linchado en 1935. Esta revelación abrió una nueva línea de investigación. Edmundo Vargas Jr. tenía ahora 73 años. Los registros mostraban que había vivido gran parte de su vida en Venezuela, regresando a Colombia solo ocasionalmente. Ruiz ordenó que lo localizaran de inmediato. Para su sorpresa, descubrieron que Vargas Jr. estaba viviendo en Bogotá, en un asilo para ancianos en el norte de la ciudad. Cuando Ruiz fue a entrevistarlo, encontró a un hombre frágil, confinado a una silla de ruedas, con demencia avanzada. Era obvio que Vargas Jr. no podía haber estado involucrado físicamente en los secuestros recientes. Sin embargo, durante los momentos de lucidez, el anciano hablaba de su padre en términos cariñosos, insistiendo en que había sido inocente de los crímenes de los que fue acusado, que la turba lo había matado injustamente. Pero había alguien más en la historia, el nieto de Edmundo Vargas, un hombre llamado Samuel Vargas, de 35 años. Samuel era un hombre solitario que trabajaba como conserje en varios edificios del centro de Bogotá. Vivía solo en un apartamento pequeño en el barrio Santa Fe. No tenía amigos conocidos, y sus vecinos lo describían como extraño y reservado.
Lo más revelador era que Samuel tenía acceso a las llaves de la casa antigua en la Candelaria. Había sido él quien la cuidaba bajo instrucciones de su abuelo. El detective Ruiz y su equipo fueron a arrestar a Samuel a su apartamento, pero cuando llegaron encontraron la puerta abierta y el apartamento vacío. Samuel había huido. Adentro encontraron más evidencia perturbadora. Fotografías de niños que jugaban en parques y calles de la Candelaria, todas tomadas desde distancias lejanas, como si el fotógrafo hubiera estado observándolos secretamente. También encontraron un diario con entradas escritas en letra pequeña y temblorosa. Las entradas del diario eran profundamente inquietantes. Samuel escribía sobre su abuelo y su bisabuelo con una mezcla de admiración y resentimiento. Hablaba de un legado familiar que debía continuar, de una misión que había heredado. Describía sus propias luchas internas, momentos en los que quería detener lo que estaba haciendo, pero sentía que no podía traicionar la memoria de su familia. En una entrada particularmente escalofriante, escribió: «Los niños me ven como mi bisabuelo me vio a mí cuando era pequeño, como alguien que puede liberarlos de este mundo cruel. No entienden ahora, pero algún día lo harán». Pero lo más importante era que el diario contenía pistas sobre dónde podría estar llevando a los niños después de mantenerlos en el sótano. Samuel mencionaba un lugar sagrado fuera de la ciudad, en las montañas al este de Bogotá, donde su bisabuelo había nacido y donde la familia tenía una pequeña propiedad rural. Ruiz organizó inmediatamente una expedición a esa ubicación. Era un área remota en el municipio de Choachí, a casi 2 horas de Bogotá por caminos de tierra. La propiedad de los Vargas resultó ser una finca abandonada, cubierta de vegetación salvaje, con una casa de adobe desmoronándose en el centro. Pero detrás de la casa encontraron algo que heló la sangre. Un área del terreno donde el suelo había sido removido recientemente, formando varios montículos pequeños, del tamaño aproximado de tumbas de niños. Con el corazón en la garganta, Ruiz ordenó que se excavara. Lo que encontraron confirmó sus peores temores. Bajo cada montículo había restos humanos, huesos pequeños, ropa de niño descompuesta, objetos personales. En total, encontraron los restos de 15 niños. Algunos de ellos habían estado allí durante décadas. Otros eran más recientes. Entre ellos, identificados por los restos de su chaqueta azul marino con el parche de Superman, estaban los huesos de Mateo Cortés. Mateo había muerto apenas unos días después de su desaparición. Según la autopsia forense, la causa de muerte había sido asfixia. Había sido mantenido en el sótano de la casa por un tiempo breve antes de ser asesinado y llevado a la finca para ser enterrado. La pesadilla de Rosa había terminado de la manera más trágica posible. Su hijo no iba a volver a casa. No había rescate milagroso, solo había muerte y un dolor que nunca terminaría. Samuel Vargas fue capturado 3 semanas después, intentando cruzar la frontera hacia Ecuador. En su juicio, confesó haber secuestrado y asesinado a 8 niños a lo largo de 10 años, continuando un patrón que su bisabuelo había comenzado y que su familia había perpetuado en secreto durante generaciones. Fue sentenciado a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Pero el arresto de Samuel no trajo paz a las familias de las víctimas. Rosa Cortés quedó destruida por la pérdida de su hijo. Dejó de comer, dejó de dormir, se convirtió en una sombra de la mujer vibrante que había sido. Los vecinos hacían lo que podían para ayudarla. Le llevaban comida, se sentaban con ella durante las noches más difíciles. Pero nada podía llenar el vacío que Mateo había dejado. 2 años después del juicio, Rosa murió de lo que los médicos llamaron insuficiencia cardíaca. Pero todos los que la conocían sabían que realmente había muerto de tristeza.
El callejón se convirtió en un memorial improvisado. La gente comenzó a dejar flores, velas, juguetes y fotos de Mateo y los otros niños en la entrada. Algunos pintaron un mural en una de las paredes, mostrando a niños felices jugando bajo un cielo azul brillante, con las palabras «Nunca olvidados» escritas en letras grandes. La casa antigua fue demolida por orden de la ciudad, y en su lugar se construyó un pequeño parque con un monumento dedicado a las víctimas. Pero algo extraño comenzó a suceder después de que se erigiera el memorial. Los residentes del barrio comenzaron a reportar avistamientos en el callejón, especialmente durante el atardecer. Decían ver a un niño pequeño, vestido con una chaqueta azul marino, parado al final del callejón, mirando fijamente hacia quien pasaba. Algunos juraban que el niño los llamaba por su nombre. Otros decían que simplemente desaparecía cuando intentaban acercarse. Al principio, estas historias fueron descartadas como superstición o como manifestaciones del trauma colectivo del barrio. Pero los avistamientos continuaron, año tras año, reportados por personas que no tenían conocimiento previo de la historia de Mateo. Niños que jugaban cerca del callejón regresaban a casa llorando, diciendo que habían visto a otro niño que parecía triste y que les había pedido ayuda. Adultos que caminaban por el área de noche sentían una presencia inquietante, como si alguien los estuviera observando desde las sombras. En el año 2000, 13 años después de la desaparición de Mateo, una periodista llamada Claudia Mendoza decidió investigar estas afirmaciones para un artículo. Claudia era escéptica por naturaleza, no creía en fantasmas ni fenómenos paranormales, pero estaba intrigada por la persistencia de las historias. Pasó semanas en la Candelaria, entrevistando a residentes, recopilando testimonios, tratando de encontrar una explicación racional. Una noche, mientras caminaba sola por el callejón con su grabadora y cámara, Claudia experimentó algo que no pudo explicar. Eran aproximadamente las 8 de la noche y el callejón estaba vacío y silencioso. De repente sintió un frío intenso, como si la temperatura hubiera bajado 20 grados en un instante. Su cámara comenzó a funcionar mal, la pantalla parpadeando con interferencia estática. Y entonces, en su grabadora, que había estado funcionando perfectamente, escuchó una voz de niño débil y distante que decía: «¿Por qué nadie me ayudó?». Claudia corrió fuera del callejón, su corazón latiendo descontroladamente. Revisó su grabadora cuando llegó a casa y, efectivamente, la voz estaba allí, grabada claramente entre el ruido estático. No pudo explicar cómo había sucedido. No había niños en el callejón cuando ella estaba allí, estaba completamente sola. Sin embargo, esa voz estaba en su grabación. El artículo de Claudia, publicado en el periódico El Tiempo, trajo atención nacional a la historia de Mateo. Cazadores de fantasmas de todo el país comenzaron a visitar el callejón, realizando investigaciones paranormales con todo tipo de equipos sofisticados. Algunos reportaron capturar voces en sus grabaciones. Otros fotografiaron orbes de luz que no tenían explicación, y unos pocos juraron haber visto la figura completa de un niño materializarse brevemente antes de desvanecerse. Pero más allá de lo paranormal, la historia de Mateo Cortés se convirtió en un símbolo de algo más profundo: la vulnerabilidad de los niños en una sociedad que a menudo falla en protegerlos. Las autoridades de Bogotá, avergonzadas por cómo habían manejado inicialmente el caso, implementaron nuevos protocolos para casos de niños desaparecidos. Se creó una base de datos centralizada. Se establecieron tiempos de respuesta más rápidos para investigaciones. Se capacitó mejor a los oficiales en técnicas de búsqueda. Para 2010, el callejón había sido renovado por completo. Se instaló mejor iluminación, se pintaron las paredes, se colocaron cámaras de seguridad.
La ciudad quería transformar el lugar de un símbolo de tragedia a uno de esperanza y vigilancia comunitaria. Pero los avistamientos continuaron. Los residentes más antiguos del barrio decían que era porque Mateo todavía estaba allí, esperando que alguien finalmente lo salvara, atrapado en un bucle eterno de ese último día cuando había caminado hacia ese callejón y hacia su muerte. En 2015, una psicóloga llamada Elena Vargas, sin relación con la familia criminal, publicó un estudio sobre el trauma colectivo en la Candelaria. Elena había pasado años trabajando con residentes del barrio, especialmente aquellos que habían vivido allí durante la época de la desaparición de Mateo. Lo que descubrió fue fascinante. Muchas personas que reportaban ver al niño del callejón estaban experimentando lo que ella llamaba memoria comunitaria traumática. El evento había sido tan impactante para la comunidad que se había incrustado en su psique colectiva, manifestándose en lo que parecían ser experiencias paranormales, pero que en realidad eran proyecciones psicológicas de culpa, dolor y anhelo no resueltos. Sin embargo, esta explicación no satisfacía a todos. Había casos de personas que no tenían conexión alguna con el barrio, turistas o trabajadores que simplemente pasaban por allí, que también reportaban experiencias extrañas. Un estudiante universitario de Medellín, visitando Bogotá por primera vez, tomó una foto del callejón para su proyecto de fotografía urbana. Cuando reveló las fotos, había una figura borrosa de lo que parecía ser un niño en el fondo, aunque él juraba que el callejón estaba vacío cuando tomó la imagen. En 2018, 31 años después de la desaparición de Mateo, el barrio organizó una ceremonia conmemorativa. Familiares de todas las víctimas de Samuel Vargas fueron invitados. Hubo discursos de funcionarios de la ciudad, representantes de organizaciones de derechos de los niños y sobrevivientes de otros casos similares. Se plantó un árbol en el parque que había reemplazado la casa antigua, con una placa que decía: «En memoria de los niños perdidos de la Candelaria. Que sus espíritus encuentren paz y que su historia nos recuerde siempre nuestra responsabilidad de proteger a los más vulnerables». Esa noche, después de la ceremonia, algo extraordinario sucedió. Múltiples personas, más de 20, reportaron ver una luz suave emanando del callejón, como si miles de luciérnagas hubieran convergido allí simultáneamente. La luz duró aproximadamente 10 minutos antes de desvanecerse lentamente. Algunos interpretaron esto como un signo de que los espíritus de los niños finalmente habían encontrado paz. Otros lo descartaron como un fenómeno natural o una alucinación colectiva inducida por la emoción de la ceremonia. El detective Alejandro Ruiz, ya retirado y con 75 años, asistió a esa ceremonia. El caso de Mateo había sido el más difícil de su carrera, el que lo había perseguido incluso después de su jubilación. En sus pesadillas todavía veía ese sótano, esa pila de ropa de niños, esa chaqueta con el parche de Superman. En su discurso durante la ceremonia, con voz temblorosa y lágrimas en los ojos, dijo: «No logramos salvar a Mateo, no logramos salvarlo a él ni a los otros. Esa es una verdad con la que he tenido que vivir todos los días desde 1987. Pero lo que sí logramos fue encontrar justicia, fue asegurarnos de que su muerte no fuera en vano, fue usar su historia para proteger a otros niños. Esa es nuestra responsabilidad continua». Para 2020, con la llegada de la pandemia de COVID-19, la Candelaria se volvió casi desierta. Los turistas desaparecieron, los negocios cerraron, las calles que normalmente bullían de vida quedaron silenciosas. Durante este tiempo, los reportes de avistamientos en el callejón se detuvieron casi por completo.
Era como si el espíritu, real o imaginado, también hubiera entrado en cuarentena, esperando a que la vida regresara a las calles. Pero cuando la ciudad comenzó a abrirse nuevamente en 2021, las historias regresaron. Una nueva generación de residentes, muchos de ellos demasiado jóvenes para recordar la historia original, comenzaron a experimentar fenómenos extraños en el callejón. Una madre joven que había alquilado un apartamento cercano reportó que su hija de 5 años, a menudo, hablaba de un amigo invisible que solo aparecía cuando pasaban por el callejón. La niña describía a su amigo como un niño triste con una chaqueta de Superman que quiere que alguien lo lleve a casa. Esta historia llegó a los oídos de Carolina Ruiz, la nieta del detective Alejandro Ruiz, que ahora trabajaba como periodista de investigación. Carolina había escuchado la historia de Mateo de su abuelo muchas veces, pero siempre desde la perspectiva de la investigación criminal. Decidió hacer su propio reportaje, abordando no solo los hechos del caso, sino también el impacto duradero en la comunidad y el fenómeno de los avistamientos. Durante su investigación, Carolina entrevistó a docenas de personas que afirmaban haber visto o sentido algo en el callejón. Lo que más le llamó la atención fue la consistencia de las descripciones. Casi todos mencionaban a un niño con una chaqueta azul marino. Muchos específicamente notaban el parche de Superman, y la mayoría decían que el niño parecía estar buscando algo o esperando a alguien. Estas descripciones coincidían perfectamente con Mateo, a pesar de que muchas de estas personas nunca habían visto fotos de él o no sabían los detalles de su ropa el día que desapareció. Carolina también descubrió algo interesante en los archivos policiales a los que tuvo acceso gracias a su relación con su abuelo. En los días y semanas posteriores a la desaparición de Mateo, varios otros niños del barrio habían reportado encuentros extraños. 3 niños diferentes dijeron haber visto a un hombre amable en el callejón que les había ofrecido dulces y les había preguntado si querían ver algo especial. 2 de estos niños habían comenzado a seguir al hombre antes de que sus instintos o la intervención de algún adulto cercano los detuviera. Uno de ellos, un niño llamado Javier, describió al hombre como alguien que sonreía mucho pero cuyos ojos eran fríos. Estos reportes nunca habían sido adecuadamente seguidos durante la investigación original, porque en ese entonces el enfoque estaba en encontrar a Mateo, no en prevenir futuros secuestros. Carolina se preguntaba, ¿cuántos otros niños habían tenido encuentros cercanos con Samuel Vargas, pero habían escapado por pura suerte? ¿Cuántas tragedias habían sido evitadas por mera casualidad? En 2023, el gobierno de la ciudad decidió instalar una exposición permanente sobre la historia de Mateo en el Museo de Bogotá. La exposición, titulada Promesas rotas, la historia de los niños perdidos de la Candelaria, incluía fotografías, documentos del caso, testimonios grabados de familiares y una cronología completa de los eventos. El objetivo era educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la seguridad infantil y mantener viva la memoria de las víctimas. Doña Mercedes, la costurera que había sido vecina de Rosa Cortés y que ahora tenía 82 años, donó al museo la última foto que tenía de Mateo. Era una imagen que ella misma había tomado en su cámara Polaroid durante una fiesta de vecinos, solo una semana antes de que el niño desapareciera. En la foto, Mateo sonreía ampliamente, sosteniendo un pedazo de pastel, con otros niños del barrio jugando en el fondo. Era una imagen de felicidad ordinaria, de infancia normal, que hacía que su destino fuera aún más trágico. Mateo era un niño especial, le dijo doña Mercedes a Carolina durante una entrevista. No porque fuera extraordinario, sino porque era tan ordinariamente bueno.
En un mundo lleno de violencia y dificultades, él mantenía su bondad, y eso fue lo que el mundo le quitó. No logramos proteger esa bondad, no logramos salvarlo. Las lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de la anciana mientras hablaba. A veces todavía pienso que lo veo jugando en la calle, y por un segundo olvido que han pasado más de 30 años. Y entonces recuerdo, y el dolor regresa como si fuera ayer. Hoy, en 2026, casi 40 años después de la desaparición de Mateo, el Callejón del Niño permanece como un lugar de memoria y reflexión. Las paredes están ahora cubiertas con arte mural colorido creado por artistas locales, representando no solo a Mateo y las otras víctimas, sino también temas de esperanza, comunidad y vigilancia. Hay un banco de piedra a la entrada del callejón donde la gente puede sentarse y una pequeña biblioteca comunitaria donde los niños pueden tomar libros prestados. Los avistamientos continúan, aunque con menos frecuencia que en décadas anteriores. Algunos dicen que esto se debe a que el espíritu de Mateo finalmente ha encontrado paz. Otros creen que simplemente hemos normalizado su presencia, que se ha convertido en parte del tejido del barrio, un guardián silencioso que nos recuerda constantemente nuestra responsabilidad de proteger a los más vulnerables. La historia de Mateo Cortés no es solo sobre un niño que desapareció en un callejón de Bogotá. Es sobre una comunidad que falló en proteger a sus hijos, sobre un sistema que no tomó en serio las desapariciones hasta que fue demasiado tarde, sobre un mal que se perpetuó en secreto durante generaciones y sobre cómo el trauma se convierte en memoria colectiva que se transmite a través del tiempo. Nadie logró salvar a Mateo. Esa es la dolorosa verdad que la Candelaria lleva consigo, pero su historia ha salvado a otros, ha cambiado leyes, ha transformado protocolos, ha hecho que las comunidades sean más vigilantes y los sistemas más responsivos. En ese sentido, Mateo no murió en vano. Su legado vive no en las historias de fantasmas que circulan sobre el callejón, sino en cada niño que es encontrado más rápido, en cada investigación que es tomada en serio desde el primer momento, en cada comunidad que se une para proteger a sus miembros más jóvenes. El detective Alejandro Ruiz falleció en 2024, a los 80 años. En su funeral, su nieta Carolina leyó un pasaje de las notas personales que él había mantenido durante toda su vida. Cada noche antes de dormir, veo el rostro de Mateo en esa foto que su madre me dio en 1987, ese niño sonriente que nunca volverá a casa. Y me pregunto, ¿hice suficiente? La respuesta siempre es no. Nunca es suficiente cuando se pierde una vida. Pero seguimos intentando, seguimos luchando, porque cada vida importa, cada niño merece protección y cada familia merece respuestas. Esa es la promesa que le hice a Mateo, aunque llegué demasiado tarde para salvarlo. Es la promesa que espero que todos mantengamos. En el callejón de Bogotá, entre murales de colores y flores frescas que los vecinos siguen dejando, la historia de Mateo Cortés permanece viva, no como un cuento de terror para asustar a los niños, sino como un recordatorio sombro de lo que podemos perder cuando bajamos la guardia, cuando ignoramos las señales de peligro, cuando fallamos en proteger a aquellos que dependen de nosotros para su seguridad, y en las noches tranquilas, cuando la ciudad se aquieta y las luces de las farolas proyectan sombras largas sobre el pavimento, algunos todavía juran que pueden ver a un niño pequeño en el callejón, vestido con una chaqueta azul marino, esperando pacientemente a que alguien lo lleve a casa, esperando una salvación que nunca llegó, esperando justicia en un mundo que se la negó durante tanto tiempo, esperando que su historia, por trágica que sea, sirva para que ningún otro niño tenga que experimentar el mismo destino. Porque al final, la historia más perturbadora no es la de fantasmas o espíritus,
sino la de una sociedad que permitió que esto sucediera, que no protegió a sus niños cuando más lo necesitaban y que ahora debe cargar con esa culpa colectiva, transformándola en un compromiso renovado de nunca permitir que algo así vuelva a ocurrir. La historia del niño del callejón de Bogotá es nuestra historia colectiva, nuestro fracaso compartido y nuestra responsabilidad continua. Mateo Cortés no pudo ser salvado, pero su memoria nos desafía a ser mejores, a estar más alertas, a nunca dar por sentada la seguridad de ningún niño. Ese es el verdadero legado que nos deja, más poderoso que cualquier avistamiento paranormal, más duradero que cualquier memorial de piedra.